están, queridos estudiantes? Bienvenidos al taller de PSU, revisión guías 1, 2 y 3 para tercero y cuarto medio. Mi nombre es Lilian Correa, soy la profesora de PSU Lenguaje para ambos cursos. Los objetivos de la guía era leer comprensivamente los textos tipo PSU y responder las preguntas. ¿Qué es leer comprensivamente? Leer comprensivamente es analizar, dividir la información, sintetizar es resumir la información, identificar es reconocer datos e informaciones dentro de un texto. Los textos tienen una estructura, poseen título, párrafos, enunciados y dos preguntas fundamentales: de quién o de quién se habla y qué se dice del enunciado. Nos encontramos también con esta prueba con tipos de preguntas que se van a repetir a lo largo del desarrollo de los textos, y lo van a ver ahora con el análisis de cada uno de los textos de la guía. La guía 1 traía 4 textos. El texto sobre la ludoterapia. Este texto hablaba de la ludoterapia como un método de tratamiento que le permitía a los niños expresar sus problemas y tenía 3 preguntas. Estas preguntas se referían a qué función cumple Gitelson ahí. Esto es una pregunta de conocimiento, criterio de autoridad. Nos preguntaban qué afirmaciones eran verdaderas. La pregunta 2, la afirmación verdadera es la alternativa A: por medio del juego los niños manifiestan sus dificultades, y el tono del texto era serio porque es un tema de psicología. Luego venía el texto número 2, que hablaba sobre la supuesta hermana de Shakespeare, y es un texto argumentativo y planteaba que la hermana de Shakespeare no pudo haber escrito sus obras en la época de Shakespeare. Tiene 5 párrafos. En el primer párrafo se plantea la hipótesis, en el segundo párrafo se habla sobre la libertad y oportunidades que tenía Shakespeare con respecto a su hermana, y en el párrafo 3 y el 4 la situación de opresión que vivían las mujeres en esa época, representada en la hermana de Shakespeare. Este texto tenía 5 párrafos y tenía 6 preguntas, una de vocabulario contextual y el resto de desarrollo. La pregunta 4, la alternativa es la C, travieso. La número 5, la alternativa, nos preguntaban que cuál era la función del párrafo 2 y 3. La función era comparar, hay una comparación. En la pregunta 6, la respuesta es la alternativa A. De acuerdo con la autora, la hermana de Shakespeare no pudo haber escrito las obras de este porque no le fue permitido estudiar, era lo que básicamente estaba planteando el texto. La pregunta 7, basándose en lo dicho en el párrafo 5, podemos concluir o inferir que el genio creador es producto de la educación y del estudio. La pregunta 8, ¿qué opción sintetiza mejor el propósito del autor? Aclarar por qué la hermana de Shakespeare no pudo haber escrito las obras de Shakespeare. La pregunta 9 es sobre la postura de la autora. Bueno, la postura de la autora es crítica frente al tema de la mujer. Luego venía el texto de la tradición poética literaria, y aquí nos planteaban qué sucedía con la literatura de principios o finales del siglo XIX. Este texto hablaba sobre la tradición poética de Chile y sus influencias. El párrafo 1 decía que la araucana, la tradición poética de Chile comienza con la araucana y establece el mito indígena. El párrafo 2 habla sobre el desarrollo de la literatura y la poética que se da en un contexto de estabilidad política y económica. El párrafo 3 reconoce la influencia del romanticismo en la poesía nacional. El párrafo número 4 habla sobre las características del poeta romántico. El párrafo 5 y 6 trae como tema el modernismo. El modernismo, la definición de modernismo, la influencia del modernismo y las características del modernismo. Este texto tiene 7 preguntas. La pregunta 10 y 11 de vocabulario contextual. La correcta en la 10 es la C. En la número 11, fatal, se reemplaza por funesto. ¿Qué se puede afirmar del fragmento leído? ¿Qué es un informe literario? Eso podemos definir. Y de acuerdo al texto, ¿cuáles son los orígenes de la literatura nacional? Lo dice en el párrafo 2, la estabilidad política e institucional del país.
la generación del 42 y las orientaciones e innovaciones del romanticismo. La pregunta 14 pregunta cuál es la función de la estrofa que aparece en el poema. Bueno, es ejemplificar la sensibilidad artística de los románticos chilenos. El título más apropiado para la lectura es La evolución de la poesía chilena. Lo podemos ver en el desarrollo de los 7 párrafos. La pregunta 16 pregunta por la actitud del emisor. La actitud de la emisora es admirativa porque nosotros vemos que utiliza adjetivos calificativos a medida que va hablando sobre la poética nacional. El texto número 4 es sobre el cuadro de Girasoles de Van Gogh, en un texto de 5 párrafos. Habla sobre los girasoles y sus características. El párrafo 1 nos dice de qué va a hablar. El párrafo 2 habla de la cantidad de cuadros que pintó Van Gogh. El 3, el lugar donde los pintó. El párrafo 4 habla sobre las diferencias que hay entre los cuadros de girasoles y tiene 4 preguntas. El propósito del texto, una pregunta que se repite constantemente, era describir las características estéticas entre los cuadros de Van Gogh. La pregunta 18, la idea que mejor sintetiza el contenido del párrafo es las diferencias entre los cuadros de la serie de girasoles. La pregunta 19, con respecto al color, ¿qué es lo que es verdadero? Que usó colores amarillos, naranjos y ocres. Y la pregunta 20 es la típica pregunta, ¿cuál es el mejor título para este texto? Por supuesto, Los girasoles de Van Gogh. La guía número 2 tiene solamente un texto y habla sobre el mundo poético de Lorca. En el párrafo 1 habla sobre las sensaciones que puede llegar a sentir el lector si se adentra en el mundo poético de Lorca. El párrafo 2 habla de la temática de Lorca, que es la muerte, y tiene 13 preguntas. 3 preguntas de vocabulario. Labró, forjó, revelar, manifestar, sometido, enfrentado, son las que se reemplazan. ¿Cuál es la finalidad del texto? Expresar los rasgos del mundo poético de Lorca. Según el fragmento leído, el tópico fundamental en la obra de Lorca gira en torno a la muerte. Con relación al fragmento leído, ¿cuál de las siguientes es falsa? Bueno, la C. La poética de Lorca plantea un mundo estructurado y realista. No, todo lo contrario. La pregunta 7, ¿qué siente el lector al adentrarse en las obras poéticas de Lorca? Estremecido por el halo de misterio y excepcionalidad que envuelve sus obras. Con respecto al uso del lenguaje metafórico en la obra del poeta se afirma que evidencia lo fundamental del mundo creado. De acuerdo al texto, ¿cómo se define el reino poético de Lorca? Un mundo resplandeciente e incomprensible. La pregunta 10, con relación al fragmento leído, ¿cuál de estas es falsa? Pues bien, la C. La poética de Lorca plantea un mundo y un poder pluralista. Es todo lo contrario. La pregunta 11, ¿cuál es la siguiente característica singular de la muerte en la obra de Lorca? Es que la muerte es agitadora tras los aspectos cotidianos de la experiencia. La pregunta 12 nos pregunta por una expresión. ¿A qué se refiere la expresión va cargado de significación mortal? Bueno, se refiere a que la muerte camina tranquilo como una sombra junto al hombre. Y la pregunta 13, de acuerdo a la afirmación, el término de viaje significa, por supuesto, la finitud de la vida. La guía número 3 tiene 8 textos. El primer texto es sobre la inmortalidad literaria, tiene 2 preguntas. El autor dice que la inmortalidad literaria no existe y quien queda en ella está equivocado. La idea principal es la creencia en la inmortalidad literaria y el texto fundamentalmente ejemplifica lo planteado en el párrafo 1. El texto 2 habla sobre el hombre primitivo y su evolución tardía en el lenguaje. En el párrafo 1 habla sobre el hombre primitivo, dice que posee un lenguaje básico, y en el 2 pone como ejemplo a los negros de África, que al ser trasplantados al mundo civilizado ven retrasadas sus expresiones de habla. La pregunta 13 es deducción. ¿Qué se deduce con respecto a África? Que bueno, carece de civilización. El sujeto del enunciado 1 del párrafo 1 son los negros de África, y del párrafo 2 es correcto afirmar que los negros arrancados de África llegaron a destiempo a la civilización. El párrafo 3
habla sobre Borges y la inspiración como una experiencia personal y única. Borges confiesa que solo una vez en la vida se sintió como arrebatado al escribir un cuento, Las ruinas circulares. El tema del texto es la relación entre cuento y experiencia personal. La información que el autor señala entre paréntesis cumple fundamentalmente la función de aclarar cosas. La idea principal del texto es la inspiración como una experiencia inusual. La palabra ocurrió, aquí la podemos reemplazar por aconteció, y de acuerdo al fragmento es posible afirmar que Borges vivía en Buenos Aires, sí, y dos, no se desempeñaba bien en su trabajo de bibliotecario, lo dice en el texto. El texto 4 es sobre el discurso. Tiene dos preguntas. El texto se refiere a cómo hacer un discurso. Y las preguntas son, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cómo se hace un discurso? Y el enunciado 2 respecto al 1 cumple la función de reafirmar la información anterior. Muy parecido al texto que vimos anteriormente. El texto número 5 habla de las encuestas y de los sondeos de opinión. La importancia de las encuestas de opinión. En la pregunta 13 dice, la idea que desarrolla el texto es las encuestas y los medios de comunicación. Y la número 14, el sujeto del enunciado 4 se refiere a las áreas de opinión que abarcan las encuestas. En el último enunciado de este texto, ¿qué podemos inferir? Que los medios de comunicación invierten grandes sumas en dinero en las encuestas. Y la palabra cotizados la podemos reemplazar por valoradas. El texto 6 habla sobre las calles y la vía del puerto. Tiene 3 preguntas. El texto trata fundamentalmente sobre la descripción de los aspectos de la vía del puerto. El fragmento cumple la función básicamente de describir y podemos inferir que el narrador se hacía acompañar por otro personaje y lo vemos en la expresión andábamos o estábamos. El texto número 7 habla sobre la literatura, la importancia de la literatura infantil, que es exitosa si se logra establecer vínculos de interés con los lectores. El párrafo 1 habla sobre esta reflexión y las ventajas que tiene, y el 2 sobre la literatura infantil y los vínculos que logra establecer. La pregunta 20, la idea principal que se presenta en el párrafo 1 es la importancia de incentivar la lectura infantil. En la 21, la idea fundamental de los párrafos 2 y 3 es la literatura infantil es exitosa si logra establecer vínculos de intereses con sus lectores. El tema del texto es las claves del éxito de la literatura infantil. El texto 8 habla sobre el fenómeno de la sugestión. En un texto de 7 párrafos. Habla sobre el fenómeno de la sugestión, el cual se produce a espaldas de la lógica y de la razón. Y entrega ejemplos en el párrafo número 1. En el 2 da datos de dónde se produce mentalmente el fenómeno de la sugestión. El párrafo 3 reafirma lo dicho. El párrafo 4 y 5 habla sobre los procesos. Las preguntas tienen que ver con introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, ¿qué es lo que fundamentalmente se hace? Se da ejemplos de fenómenos de sugestión. En el desarrollo del texto, la idea fundamental es la explicación y descripción del fenómeno de sugestión. Y en el 25, la conclusión, las ideas fundamentales son las diferencias entre autosugestión y heterosugestión. La pregunta 26 pregunta por el primer párrafo, ¿qué es la función que cumple? Presentar y ejemplificar el tema. La pregunta 27, la respuesta es la D y la 28 es la A. La 29, la respuesta correcta es la B, la 30 la B y la 31 la C. 32, alternativa B, 34, alternativa E y 35, alternativa B. Por una cuestión de tiempo, muchachos, les pido que ustedes me escriban al mail las dudas que tengan con respecto a la guía. Este video no puede durar más de 5 minutos, de 15 minutos, perdón, por lo tanto, la vía correcta es que ustedes me escriban al mail apoyo pedagógico y nos estamos viendo en un próximo video, espero un poco más lento para poder dilucidar las dudas que ustedes tengan. Un abrazo y que estén muy bien.